Pues hoy vamos a dar la primera charla en la nueva serie que estamos viendo sobre discipulado. El título provisional de la serie, por el momento lo estamos llamando, o lo estoy llamando Nueva Vida, Nuevo Mundo. Pero pues quizás se nos ocurra un título mejor, entonces estoy abierto a sugerencias. En todo caso, estas charlas se trata de una guía para los seguidores de Jesús. ¿Quién es Jesús y qué significa seguirle? De eso se trata. Y esta primera charla se llama Ilusiones. Porque la palabra ilusión habla de esperanzas, de expectativas que podemos tener, pero que no tienen una verdadera realidad. Son ilusiones. Son esas ideas, esperanzas, expectativas que las tenemos, pero por el camino se frustran, se convierten en desilusiones. No sé si se identifican con lo que estamos hablando. Eso es como la realidad de la vida. Entonces vamos a mirar unos pasajes en el libro de Eclesiastés, donde el autor expresa algunos de estos sentimientos. El que escribe aquí en Eclesiastés se identifica como el maestro, el predicador o el maestro. La idea es que convoca a la gente y él es un maestro de sabiduría, les va a compartir sabiduría. Vamos a notar que sí es una persona de fe. Él no duda de la existencia de Dios. En el mundo antiguo nadie dudaba de la existencia de Dios. La cuestión más bien era ¿quién es Dios? ¿O cuál es el Dios verdadero? Entonces vamos a ver que esta persona, este maestro, es una persona de fe, pero también es una persona de razón. Porque él observa la vida, cómo es la realidad. Y a veces él va a observar que no ve a Dios actuando en el mundo. No ve como la diferencia que uno quizás esperaría de Dios en el mundo. De cierta manera, la pregunta que surge es, pues, ¿dónde está Dios? Pensando en, pues, cómo la vida presenta ilusiones y desilusiones. ¿Dónde está Dios? Es la pregunta que va surgiendo. No si Dios existe, sino ¿dónde está Dios? Entonces vamos a leer en Eclesiastés capítulo 1. Y dice el versículo 1, esto es lo que dijo el maestro, hijo de David y rey de Jerusalén. Nada tiene sentido, o en la versión tradicional, vanidad. Vanidad, nada tiene sentido, dice el maestro. Nada en absoluto tiene sentido. ¿Qué gana el ser humano con todo el trabajo que realiza bajo el sol? La gente vive y muere, pero la tierra dura para siempre. El sol se levanta, luego se oculta, se apresura a levantarse de nuevo en el mismo lugar. El viento sopla hacia el sur y luego gira al norte, sigue dando siempre las mismas vueltas. Todos los ríos corren una y otra vez al mismo lugar. Van al mar y sin embargo el mar no se llena. Todo lo que se dice ya se dijo. No es posible decir algo nuevo. Sin embargo, el oído siempre quiere oír más y al ojo nada de lo que ve le satisface. ¿Qué sucedió antes? Lo mismo que sucederá después. ¿Qué se hizo antes? Lo mismo que se hará después. No hay nada nuevo bajo el sol. Algunos dicen que tal cosa es nueva, pero en realidad siempre ha estado allí. Estaba allí antes de que existiéramos. La gente de hoy en día ni se acuerda de lo que sucedió hace mucho tiempo. En el futuro la gente no recordará lo que está sucediendo ahora. Y más tarde la gente de otras épocas no sabrá lo que hicieron los que vivieron antes de ellos. Entonces, aquí la frase es nada tiene sentido.
que como digo, en la Reina Valera, la versión tradicional dice vanidad. Esta palabra significa que la cosa es sin sentido, que es absurdo, que es algo inútil, que es algo vacío, algo erróneo, que algo es una pérdida de tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces vemos aquí una larga reflexión sobre pues lo que se observa en la vida. Finalmente, pues qué sentido y propósito tiene la vida si nos esforzamos, hacemos muchas cosas y tenemos nuestro momento y luego ya no estamos. No, las cosas no avanzan. No hay un verdadero progreso. Y esto lo que genera es desilusión. Genera desilusión. Hoy en día hablaríamos de la tecnología, pero muchos creen que a pesar de los supuestos avances en la tecnología, la vida realmente está mejorando. La tecnología son herramientas buenas e interesantes, pero esa tecnología se usa a veces más para mal que para bien. Entonces, ¿qué avance, qué progreso es eso? Hoy en día, pues la política sería un tema importante aquí. Pero yo creo que todos sabemos que en la política tampoco hay avances, tampoco hay mejoras. Llegan los mismos corruptos y todo lo demás. Eso es vanidad. Eso es sin sentido. Eso es inútil. ¿Para qué? Es perder el tiempo. Observamos lo que dije, que aquí la cuestión no es que se pone en duda la existencia de Dios. El escritor de Eclesiastés no duda que Dios exista, solo que no entiende por qué las cosas son así. Si Dios existiera, uno quizás esperaría algo muy diferente. ¿Por qué ilusiones y desilusiones? Hoy en día mucha gente sí duda de la existencia de Dios. Y como digo aquí, el maestro combina fe y razón. Por fe existe la convicción de que Dios sí existe, pero la razón dice que las cosas no están bien, que algo pasa, que la vida no debería ser así. Entonces, fe y razón. Hoy en día, mucha gente está sin fe. Entonces, hablaríamos aquí acerca de que sí hay muy buenas razones para creer en Dios. Hay toda una serie de argumentos que se han presentado para defender y apoyar la idea, la razón de que Dios sí existe. Pero no vamos a entrar en todo eso ahorita. Pero esto sería el momento de hablar de eso si fuera el caso necesario. Entonces, buenas razones para tener la convicción, para tener la fe que Dios sí existe. Pero eso nos lleva entonces a esta segunda pregunta que estamos contemplando. Bueno, entonces, ¿Dios qué? ¿Por qué Dios no está actuando? ¿O por qué no lo vemos? Pues por fe creemos que Dios está haciendo cosas, pero muchas veces no pareciera. Nuestra razón dice, bueno, ¿qué está pasando? Pasemos a Eclesiastés 4 y seguimos un poquito más. Dice Eclesiastés 4:1. Luego me di cuenta de que hay mucha gente oprimida en este mundo. Vi llorar a los oprimidos sin tener quien los consolara. Vi a gente cruel en el poder y no había quien consolara a los que ellos oprimían. Concluí que están mejor los que ya murieron que los que todavía están vivos, y que a los que nunca nacieron les fue mejor que a todos ellos, porque no tuvieron que ver todo el mal que se hace bajo el sol. Vi que la gente por envidia trata de triunfar y ser mejor que los demás. No les gusta que los demás tengan más que ellos. Eso tampoco tiene sentido. Eso es vanidad. Es como tratar de atrapar el viento. Algunos dicen que es tonto cruzarse de brazos y no hacer nada, que si no trabajas morirás de hambre. Quizás eso sea cierto, pero creo que es mejor estar satisfecho con lo poco que se tiene, que estar siempre luchando por conseguir más.
Entonces aquí el maestro observa la injusticia y esto genera un sentir de que eso no está bien. Se ve la opresión, la explotación, la gente trabajando para tratar de sacar adelante. Algunos lo logran, pero muchos no. Entonces, por un lado, ¿qué hacer? ¿Seguir luchando? ¡Ah, qué pereza! ¿Por qué? ¿Para qué? O conformismo. Dices, bueno, acepto lo poquito que tengo y me conformo con eso. Ambas cosas no son respuestas que satisfacen, ¿verdad? Ninguna respuesta de esas respuestas como que resuena muy bien con nosotros. Eclesiastés 9. Dice, versículo 1 de Eclesiastés 9. Medité cuidadosamente en todo esto. Me di cuenta de que Dios controla la vida de la gente sabia y buena. Y lo que esta gente hace. El ser humano no sabe si será amado u odiado, porque no sabe lo que sucederá en el futuro. Pero hay algo que nos sucede a todos por igual. Todos nos vamos a morir, tanto buenos como malos. La muerte nos llega a todos, a los puros e impuros, a los que ofrecen sacrificios y a los que no lo hacen, al bueno y al pecador, a los que hacen promesas a Dios y a los que no. Lo más triste de todo lo que sucede debajo del sol es que a todos les espera el mismo final. Así pues, la mente del ser humano está llena de maldad, vive sin usar la razón y al final de todo, la muerte. Mientras hay vida, hay esperanza, pues es mejor perro vivo que el león muerto. Uy, qué perspectiva, ¿no? Versículo 5. Los vivos sabemos que vamos a morir, pero los muertos no saben nada, no tienen conciencia de nada y serán olvidados. Después de morir uno ya no siente amor, ni odio, ni envidia. Nunca más vuelve a experimentar lo que se hace bajo el sol. Entonces, digamos que la conclusión de todo este asunto de ilusión y desilusión es que culmina con la muerte. La muerte pone fin a todos los grandes proyectos. Todo ese esfuerzo solo para morir al final. Estamos observando todo según la razón y la observación de la vida. Y creo que desde ese punto de vista no podemos discutirle al maestro. Está observando y poniendo en palabras fuertes lo que a veces nosotros prefiriéramos no como mirar de frente. Quisiéramos como huirle a eso. Bueno, y finalmente la muerte. Y es obvio, es evidente que los muertos no participan más en el mundo. Pues ya no participan más, ya no están. Se les acabó su turno y ya los que vienen después ya tienen su turno. Pasemos a, no solo Eclesiastés expresa este tipo de sentimientos, y pensamientos. Pasemos a Salmo 22. Este Salmo 22 es un salmo de David y nuestro Señor Jesús hasta se identificó con estas palabras. Pero no solo son palabras de Jesús, son palabras de cualquiera de nosotros, de todos nosotros. Porque expresa lo que estamos diciendo hoy. Salmo 22, 1 al 2. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás muy lejos para salvarme, muy lejos para entender mi llanto. Dios mío, te he llamado una y otra vez durante el día y no has respondido. De noche sigo llamándote y tampoco me respondes. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Sí, a veces parece que Dios nos ha abandonado. No lo vamos a leer en este momento, pero muchos pasajes más. Por ejemplo, Job 3. Todo el capítulo entero es un gran lamento de Job
donde Job maldice el día en que nació. Dice, maldito el día en que nací, por todo esto que estamos diciendo. Podemos hacer unos ejemplos muy importantes de estas desilusiones. Son grandes temas de la vida humana que demuestran que las cosas en el mundo no están bien. Son cosas que algo en nosotros nos dice, no, eso no está bien que sea así. Los voy a mencionar así muy por encima porque no hay tiempo para profundizar en ellas. La primera que voy a mencionar es la justicia. La justicia. Todos tenemos como un sentir dentro de nosotros hacia la justicia. Y cuando no la vemos, que es casi siempre, cuando vemos, observamos en todas partes la injusticia. Algo dentro de nosotros, si no lo aplastamos y nos hacemos los locos, la injusticia nos mueve y decimos, no, pues nos sentimos impotentes para hacer algo, pero sentimos que algo tiene que hacerse ante tanta injusticia. Y esa injusticia es a todo nivel, al nivel del mundo, al nivel de la sociedad, a nivel del país, la comunidad, hasta en nuestros propios corazones. A veces, si somos sinceros, vemos que hay injusticias ahí, que no tratamos bien a la gente como la gente se merece. Y bueno, tenemos un sentido muy agudo de la justicia, pero tratamos de procurarla, buscarla y se nos escapa. Eso es una ilusión, ¿no? La vemos ahí, la tenemos claro, pero la agarramos y como humo pasa por los dedos y no la alcanzamos. Y mientras más que se promete y se busca, la justicia no se alcanza. O si se alcanza, no perdura. Podríamos hablar también del amor. Es evidente que fuimos creados para participar en relaciones interpersonales de todo tipo, de pareja, de familias. Pero ¿qué tan duro es el amor? Algo en nosotros dice, no, el amor, ¿por qué es tan complicado? Porque no es como en la película donde el enamoramiento viene y viven felices hasta los fines de sus días. Pero no es así. Uno se enamora, se siente bien, pero después llegan cosas y igual ese amor lo vemos ahí, pero tratamos de agarrarla y se nos escapa. Y eso es también verdad a nivel de no solo de pareja, sino de padre e hijos. Amamos a los hijos, amamos a nuestros padres, pero siempre hay problemas y conflictos y a veces herimos a quienes más amamos y es que eso es vanidad, eso es algo sin sentido, eso es algo que sabemos que no debe ser así, pero ¿por qué está así? ¿Por qué es así? La espiritualidad. Todo ser humano tiene conceptos de la espiritualidad en el sentido de que pues algo más allá tiene que haber de la existencia de lo que vemos acá. Si de verdad la muerte es el fin de todo, entonces pues hay algo en nosotros que insiste que eso no puede ser así, que la muerte no puede ser el final. Eso es la espiritualidad. Pero hallarla y buscarla y decir, bueno, ¿qué está pasando? Dios existe, pero ¿dónde está? Sabemos por instinto que debe haber un mundo que no lo vemos, el mundo de lo espiritual, que debe ser real. Pero finalmente, ¿qué impacto puede tener si ni la vemos? Si también se nos escapa. Es otra vanidad. Todos queremos tenerla, pero no es fácil de conseguir. Hablemos de la belleza. Estamos hablando de grandes temas de la vida que han sido importantes en toda la historia humana y que son parte esencial de la vida humana, pero ni siquiera la podemos lograr. La belleza, vivimos en un mundo muy bello, paisajes de todo, pero también hay muchas partes que no son tan bellas.
La belleza es muy pasajera. El flor se marchita. La belleza humana dura unos años y después pasa. El arte nos mueve, pero deja de movernos de la misma manera. Y pasa así en las artes, en todo lo que... la belleza es un gran regalo de Dios que nos ha dado, pero es pasajero, no perdura. O tenemos la belleza, pero miramos más de cerca y ya como que no es tan bello si miramos muy de cerca. ¿Sí? Bien. La libertad. Todos sabemos que la libertad es importante. ¿Pero qué es? Finalmente ni sabemos cómo definirla. ¿Libertad para hacer qué? ¿Cómo lograr libertad para todos? ¿Cómo podríamos establecer una estructura política para que todos tuviéramos libertad? Primero, libertad, ni siquiera sabemos exactamente en qué consiste. Tenemos una idea, pero si la tratamos de definir, bueno, si todos somos libres, ¿cómo se vería eso? Muy difícil de concebir. Todos sabemos que todos necesitamos y el ser humano necesita la libertad para realizarse y estar bien, pero finalmente, ¿cómo le damos libertad a todos de verdad? Se corrompe muy fácil. La verdad es un valor, un principio fundamental, pero tan pronto tratamos pues vivimos en una vida que ni siquiera sabemos a quién escuchar, quién tiene la verdad. Estamos rodeados de mentiras, sabemos que no debe ser así. Nadie tiene el ideal de la mentira, pero la vida consiste de mucha mentira y la verdad también se nos escapa. El poder también. El poder es necesario. Es necesario tomar decisiones, es necesario emplear el poder, pero igual está esa frase, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y no es por nada que se diga eso. Sin poder no habría existencia humana, pero el poder siempre, un poder justo no permanece, y el poder por lo general siempre lleva a desastres. Bueno, podríamos seguir así. Entonces, pasemos de ilusión a desilusión, a pensar de que estas cosas pueden ser señales. Estas mismas desilusiones pueden ser señales primero de que las cosas no deberían ser así. Sentimos un fuerte desfase entre el ideal y lo que vemos que es la realidad. Pero el hecho de que tengamos ese ideal, que tenemos un profundo sentir de que algo mejor tiene que ser posible, es una señal importante. Como seres humanos valoramos todas estas cosas. De cierta manera, esta señal puede ser como el escuchar de un eco de una voz, como Dios de alguna manera colocando algo en el corazón o una voz por ahí que nos quiere decir, mira, es que hay algo mejor. La diferencia entre un animal y un ser humano es que el ser humano siente todas esas cosas. Siente tanto, percibe lo ideal que debe ser, pero también es muy consciente de que muy lejos estamos de eso. Son señales que nos alerta a que sí deseamos un mundo donde las cosas perduran. Deseamos un mundo donde las cosas se dieran de esta manera. Pero también vemos que, como están las cosas ahora, está fuera del alcance. Hay muchos pasajes en la Biblia como las que venimos mirando. Y podríamos leer más. Mayrita esta mañana leyó en Salmo 62. Los seres humanos, eso es 62:9. Los seres humanos son un solo suspiro. Pobres y ricos se desvanecen como una mentira. Si se pesan juntos en una balanza no pesan nada. Hay muchos salmos así y otras partes de la Biblia
las historias de la Biblia reflejan estas mismas cosas también. De cierta manera, Dios es suficientemente grande, suficientemente maduro, suficientemente fuerte para poder aguantar y soportar nuestras quejas. Entonces, está bien quejarnos. Los autores bíblicos se quejan y está bien. No es ponerle carita feliz a todas las cosas, porque esa no es la realidad. Y si los autores bíblicos no tienen temeridad en hacerlo, pues nosotros tampoco tenemos que, podemos enfrentar la realidad de la misma manera que ellos. Pero lo bueno es que estas palabras, estas formas de pensar, aunque encontramos en la Biblia, no son la última palabra. No son la última palabra. Y Dios sí da su respuesta a esto. Dios sí tiene la última palabra. Y lo que vamos a ver es que la respuesta de Dios, la respuesta que Él da, la prueba que Dios ha actuado y está actuando, es que Dios está obrando y actuando y haciendo presencia de todo lo demás por medio de Jesús. Esa es la gran respuesta a todo lo que venimos hablando hasta ahora en esta mañana, es Jesús. Jesús es la respuesta de Dios. ¿Dónde está Dios? Está en Jesús. ¿Cuál es la respuesta a todas estas desilusiones? Es Jesús. Finalmente, todas esas señales, estas desilusiones que vamos de ilusión a desilusión a señal, señalan a Jesús. Entonces, para ver esto un poquito más, pasemos a Hechos 17. Hechos 17, 29. Y Pablo aquí está explicando a gente que no sabe nada de Dios, aunque creen en la existencia de algún Dios. Hechos 17, 29 dice: puesto que somos descendientes de Dios, no debemos creer que Dios es algo que la gente imagina o inventa. Él no es una imagen de oro, plata ni piedra. En el pasado la gente no entendía a Dios y Él pasó por alto esa época de ignorancia. Y aquí viene la respuesta de Dios. Sin embargo, ahora ordena a todo ser humano que cambie su manera de pensar y de vivir. Dios ha fijado una fecha en la cual juzgará a todos con justicia, y lo hará por medio del hombre que Él ha elegido y resucitado como prueba para todos. Dios sí ha actuado. Quizás de una manera totalmente inesperada, pero sí ha actuado. Y lo que ha hecho es que ha levantado a un hombre que se llama Jesús. Y habla aquí del día de juicio. Dios, por medio de Jesús, juzgará el mundo. Y la idea aquí de juzgar no es simplemente de, mira, los buenos y los malos. La idea de juzgar con justicia es de poner en orden las cosas. Es de tomar todas esas ilusiones y convertirlas en realidad. Es convertir la injusticia en justicia. Y todo lo que venimos diciendo es convertir todo lo que no es amor en amor. Todo lo feo en belleza. Y así, traer verdadera libertad. Traer la verdad al mundo, donde el mundo está lleno de mentiras. El día de juicio, que es un día futuro, no ha sucedido todavía, obviamente. Es el día en que se pondrá en orden y se corregirá todas estas cosas. Ese día ya está fijado por Dios en el futuro. Y la persona en cual gira en torno a quien, es Jesús. Jesús es levantado por Dios para realizar todo esto. Entonces, esto de día de juicio son muy buenas noticias.
siempre y cuando nosotros no somos los agentes de la injusticia, son muy buenas noticias. Porque nos da la esperanza de que Dios sí está pendiente, sí está actuando a su manera. Y lo hizo por medio de Jesús, o lo está haciendo por medio de Jesús, pero Dios no exige que lo tomemos como por pura fe. Es decir, la fe no es un salto al vacío, sino la fe viene apoyado con muy buenos argumentos. En este caso, Dios hizo algo muy especial, algo que no se había visto antes en la historia. Resucitó de la muerte. La muerte no resultó ser el fin de la historia de Jesús, porque Jesús resucitó. Entonces, la prueba de que Dios sí está haciendo las cosas y que lo está haciendo por medio de Jesús es la resurrección de Jesús. Entonces, todo gira en torno a la resurrección de Jesús. Dios pide que creamos en Él y que confiemos en Él, pero no espera que simplemente, digamos, nos da una buena razón, un buen argumento para poder confiar, y es la resurrección. Entonces, si tenemos dudas, el reto es que miremos bien, estudiemos a ver cuáles son las evidencias de la resurrección. Y eso también es un tema que lo vamos a dejar para otro día, pero resulta ser que hay muy buenas razones para creer en la resurrección, aunque sea un evento que no se da todos los días. Sabemos que los muertos no vuelven, pero uno sí volvió. Y esa es la gran evidencia. Jesús entonces trajo las buenas noticias al mundo de que si viene este día de juicio y este día de poner en orden las cosas, de cumplir esas expectativas y no dejarlas en simples ilusiones. Pasemos a Isaías 61. Isaías 61 dice, versículo 1, el Señor Dios ha puesto su espíritu en mí, porque el Señor me ungió con aceite para anunciar las buenas noticias a los pobres. Estas son palabras proféticas que aplican a Jesús. Me han enviado a sanar a los afligidos, a anunciar liberación a los prisioneros y libertad a los presos. Mira todos los puntos de esas ilusiones que se están tocando aquí nomás. Son muchas. Versículo 2. Me eligió para anunciar el año en que el Señor se mostrará favorable y el día en que nuestro Dios se vengará. Es el día de juicio que venimos hablando. Me eligió también para consolar a todos los que están tristes, para darle al pueblo afligido de Sión. Y aquí el pueblo afligido de Sión aplica a todos los que somos seguidores de Jesús. Mira lo que nos da. Una corona en vez de cenizas. Aceite de alegría en vez de luto. Vestido de alabanza en vez de espíritu triste. Ellos serán llamados robles de justicia, la planta gloriosa del Señor. ¿Esas son buenas noticias? Muy buenas noticias, muy buenas noticias. Pasemos a Juan 16:33. Juan 16, 33. Se me perdió, aquí lo tengo. Otras palabras de Jesús, hablando con sus discípulos, con sus seguidores, y aplica también a nosotros. Yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir. Mira eso. En el mundo ustedes tendrán que sufrir. Pero sean valientes. Yo he vencido al mundo.
La plenitud de todo lo que las buenas noticias conllevan en Jesús todavía no se han dado. O sea, todavía toca un tiempo de sufrir mientras tanto, mientras que todas las cosas se den. Pero nos reconfortamos en este importante hecho, en esta verdad fundamental. Jesús ha vencido al mundo. Y eso hace posible que podamos sobrellevar los sufrimientos. Hace posible ver que estas ilusiones no se van a quedar en ilusiones. Mateo 11. Mateo 11. Y versículo 28. Mateo 11, 28. Más palabras de Jesús. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. Jesús está hablando aquí a sus seguidores originales, y aplica también a los seguidores de Jesús de hoy. Jesús nos invita a acompañarle, a ser seguidor de Él. Finalmente, Él se convierte en el maestro de nosotros. El de Eclesiastés fue un maestro. Ahora seguimos al verdadero gran maestro, que es Jesús. Y Él nos invita, nos exhorta a aprender de Él, a aceptar su enseñanza y a llevar su carga. Su enseñanza y su carga. Vamos a estar hablando mucho en esta serie de charlas sobre las enseñanzas de Jesús para nosotros, sus seguidores, y la carga que nos da. Nos da una carga, pero es fácil de llevar. Entonces queremos en esta serie de charlas profundizar bastante en cuáles son esas enseñanzas y esas cargas que nos pide llevar. Viendo el propósito de todo. El propósito es un nuevo mundo. Jesús nos invita a tener una nueva vida con Él y colaborarle, unirnos a su propósito, a su misión de traer un nuevo mundo. De eso se trata todo esto. Entonces, en las charlas que vienen, estaremos hablando de esos temas, estaremos hablando de los antecedentes históricos de Jesús, mucho sobre Jesús mismo, y de nosotros como los seguidores de Jesús, como la familia de Jesús, el final feliz. Y sí vamos a hacer un énfasis muy grande en cuáles son esas enseñanzas y qué exactamente nos pide que carguemos, su carga, su enseñanza y su carga. Y finalizamos con estas palabras en Apocalipsis 21, que también las cantamos en una de las alabanzas. Apocalipsis 21, 3. Apocalipsis 21, 3 dice: oí una fuerte voz del cielo que decía: ahora el lugar de Dios está con los seres humanos y Él vivirá con ellos. Ante la pregunta, ¿dónde está Dios? Pues está con nosotros en Cristo, y en el futuro estará presente y vivirá con nosotros. Dice, serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él secará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte, ni sufrimiento, ni llanto, ni dolor, porque el mundo como existía antes ya desapareció. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo: yo estoy haciendo todo nuevo. Esa es la promesa y la misión de lo que Jesús está haciendo. El que está sentado en el trono dice: yo hago todo nuevo. Y nos invita a nosotros a ser renovados en Él y a ser partícipes en la renovación de todas las cosas. De eso se trata. Oremos.